el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Romanos capítulo 7, verso 21. A ver si usted es así. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjese que el que escribió estas palabras fue un creyente modelo. Y está hablando de sí mismo. Y también dice en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. En el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos pueden decir, me pasa lo mismo? Me pasa lo mismo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona así corresponda a un cristiano, que Pablo lo describe como un cristiano? Romanos 6:2, especial. Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Y el verso 6, Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El verso 18, Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y Romanos 6:22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin la vida eterna. La vida que Dios ha ordenado para cada uno de nosotros, para cada cristiano, es una vida que está escondida en Dios. Nada la puede tocar, nada la puede afectar y nada la puede sacudir, porque Cristo es inconmovible, es firme, y nosotros también debemos ser inconmovibles. Así como Cristo trasciende todas las cosas, nosotros también estamos sobre todas las cosas. Como Cristo está delante de Dios, nosotros también estamos delante de Dios. No podemos vivir derrotados en la fe, porque Cristo es nuestra vida. Por eso es que en la Escritura encontramos que la vida que Dios nos ha dado en Cristo es una vida de gozo, es una vida de descanso, es una vida de comunión con Él. Es perfecta porque está en armonía con su voluntad. Es una vida que tiene hambre y sed de Dios. No está hambriento de las cosas del mundo. Es una vida que camina fuera del pecado.
Y esa es la única vida que trae descanso. El descanso, el gozo y el poder viene precisamente de hacer la voluntad de Dios. Ahora la pregunta del millón es, ¿esa vida que yo vivo? Cada cual se responde, ¿es esa vida la que yo vivo? Si nuestra vida no es lo que Dios ha ordenado que sea, entonces necesitamos aprender. Diga, yo quiero aprender. Yo quiero aprender. Porque Dios no nos ha creado para que nosotros vivamos infelices. Porque no hay mayor nueva o mejor nueva que saber que Dios nos ha perdonado. Por eso dice la Escritura, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que cuando nosotros estamos así exaltados, enojados, violentos, no estamos caminando como Dios quiere que nosotros caminemos. Porque ya nosotros hemos sido justificados y Él quiere que disfrutemos de paz. Es cierto que hay problemas hay en todas partes, pero nosotros podemos estar encima de los problemas. ¿Qué aprender entonces? ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender por qué algunos viven fracasados. Y vamos a ver varias clases de fracaso entre los cristianos. Vaya al libro de Romanos, capítulo 7, verso 18, porque Él quiere que nosotros vivamos bajo su yugo, el yugo de Cristo. Dice que su yugo es fácil, es liviano, es ligero. Romanos 7, 18 dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sabía usted que hay pecados del espíritu? Los pensamientos malos no surgen de la nada. Satanás siempre está sembrando en nuestra mente pensamientos malos. Por eso dijo el Señor Jesús, ¿quién fue el que sembró estas cosas en medio del trigo? El diablo, dice la Escritura. O sea que se va predicando la palabra y se va echando la semilla para que la semilla en los corazones comience a crecer, pero al momento comenzamos a distraernos, nuestra mente comienza a pensar otras cosas y ese es el momento donde el enemigo nos roba la semilla. El diablo hace responsable a los cristianos de sus propios pensamientos malvados y el que deposita basura en la mente es él. En las puertas de nuestra mente nos deja su bolsa de basura. Es como cuando usted tiene su canasta para la basura y el vecino viene y le pone su basura y la basura del vecino es más grande que la suya. ¿Se enoja usted? Se enoja, ¿no es cierto? Porque resulta que uno ya quiere traer otra bolsa de basura, ya no hay espacio porque el vecino llenó la canasta con su propia basura. Eso es lo que hace el enemigo en nuestras mentes. Deposita su basura en la puerta de nuestra mente. Y es tan diestro para introducir sus malicias espirituales que terminamos asumiendo la responsabilidad de esa inmundicia. ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado de sus pensamientos? Y cuando eso sucede, el diablo ha cumplido su propósito de llenarte de culpa, de llenarte de vergüenza, para que renuncies a la fe, porque te ves tan sucio que piensas que la fe no es para vos. No debes dormirte espiritualmente. Mateo 13:25. Mateo 13:25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo
y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La Escritura dice que el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tras que Jesús fue bautizado en el Jordán, cuando salió de ahí, fue impulsado por el Espíritu Santo de Dios para irse al desierto. Jesús ayunó 40 días y 40 noches seguidos con pensamientos basura que el diablo le echaba en la mente. Tenemos la seguridad que él tentó al Señor porque quedó registrado. Es lo mismo que hace el enemigo en nuestra mente y es perseguidor, porque no es una vez que pone, es 1, 2, 3, 4, 10, 100, 20, lo mismo. Pero Jesús usó la palabra para defenderse. Junto con el ayuno y la oración se pueden ganar las batallas más grandes de la mente. De otra manera no se puede. No es echarse en una camilla para una terapia, para ver consejos y remedios para dormir. Es a enfrentar al enemigo y a leer la palabra, a estudiar la palabra, porque la palabra nos va a dar el poder para vencer al enemigo, porque la palabra es Cristo. Nadie puede echar fuera de su mente los malos pensamientos. Es por eso que el lugar secreto es el lugar de oración y esa es la clave. El orgullo, los celos, la incredulidad, la crítica, la falta de perdón, la falta de oración, la incapacidad de someternos a Dios, todas estas cosas son pecados del espíritu. No le des cabida en tu mente, en tus pensamientos. Más bien, puedes matarlo de hambre si vos quieres. Un pecado del espíritu es el orgullo. Cuando uno le dice, sos un orgulloso, nadie se halla orgulloso, pero la falta de sujeción es orgullo. Y todos los orgullosos cometen pecado contra el espíritu. Una persona orgullosa jamás considera que otros son mejores que ella. No solo en cuestiones terrenales, sino también en cuestiones espirituales. Y la persona orgullosa siempre le encontrará falta al otro. ¿Te pillaste? Él tiene la culpa. Él me hizo. Él me dijo. Orgullo. Pecados del espíritu son los celos también. Celos son pecados en las cosas terrenales, ya sea en el trabajo, ya sea en cuestiones espirituales, porque los celos nos hacen suponer cosas. Nos olvidamos que el Espíritu Santo nos da los dones como Él quiere, pero hay celos también en el matrimonio. Hay celos. Cuando el hombre no llega a su hora, la mente parece una ametralladora de pensamientos. ¿Dónde está? ¿Por qué no llega? Seguro que se fue con fulano, o está con perengano, o de repente le está coqueteando a la colega, o qué es lo que está haciendo. Y la mente comienza así, y ya cuando ellos llegan, ya hay revolución.
La incredulidad. 3, la incredulidad. Si a alguien se le pregunta si cree, con seguridad que dirá que sí. Pero si se le pregunta si cree las promesas de Dios, se dará cuenta que en realidad no cree. ¿Por qué? Porque vive fatigado, porque vive inquieto por los problemas diarios de la vida. No te sentés con los murmuradores, huile, porque los murmuradores son rebeldes, porque llamándose hermanos deshonran a Dios. Caminan en medio de la gente de Dios, pero uno no debe dejarse influenciar con personas con ese tipo de pensamiento. Lo que uno debe dejarse influenciar es con la gente que tiene pensamientos del Espíritu de Dios, que vive una vida de obediencia en el Señor y que tiene por seguro que su vida con Él será mejor. 4, la falta de comunicación con Dios. Muchos viven descuidadamente su vida cristiana. Se pasan días enteros sin orar, sin leer la Biblia. No tienen temor de Dios. No desarrollan una vida espiritual normal y todavía se creen cristianos espirituales, pero nunca han aprendido la lección de sujetarse a la Escritura. Y tampoco nunca se han negado a sí mismos. Entonces, hay pecados espirituales y hay pecados de la carne. Y muchos caen en estos pecados solo porque no pueden controlar sus miradas o porque mantienen amistades inapropiadas. Y algunos pecados de la carne pertenecen al cuerpo, pero otros no. Muchos de estos pecados tienen que ver con nuestros ojos. Los cristianos que no controlan sus ojos caen fácilmente. Mateo 5:27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, diga ya, otra vez, ya adulteró con ella en su corazón. Hay varones, jóvenes y viejos, que pasa una joven y la desvisten con la mirada. Por tanto, dice la Escritura en el verso 29, si tu ojo derecho te hace caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Verso 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La gente piensa que uno va a andar con su machete cortándose las manos o zunchándose el ojo. No, quiere decir que hay que apartar de esa ocasión. Usted está mirando televisión y hay ahí algo sucio, usted pasa eso. O apaga un rato la tele y sigue. Pero no, hay unos que se deleitan. Entonces, ¿por qué se deleitan? Porque tienen el ojo malo, sucio. Pecados de la mente. Quizás muchos no cometen pecados del espíritu y puede ser que hasta hayan puesto un freno a los pecados de su carne. Sin embargo, no tienen victoria en la mente. Sus pensamientos son arrastrados, divagan de un lado para otro. Sus pensamientos son impuros, llenos de imaginaciones, llenos de susceptibilidades, de dudas, de curiosidad, quieren saberlo todo, pero también se deleitan en la lujuria de otros. También son chismosos porque viven jalando la lengua con disimulo, pero siguen jalándola. Los que tienen esta clase de mente
no tienen una vida victoriosa, porque no hay victoria en vivir fatigados por conocer el último chisme. Y es porque no han controlado, no han aprendido a controlar su mente. La susceptibilidad, las imaginaciones, las dudas dañan las mejores relaciones. Tenemos que recordar que solo el Señor puede escudriñar nuestra mente y también nuestro corazón. Apocalipsis, capítulo 2, verso 23. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les voy a dar a cada uno según vuestras obras. Muchos viven imaginando falsas cosas, y haciendo esto cometemos pecados en nuestra mente. De ahí que nosotros comenzamos a pronunciar una serie de juicios solo por imaginarnos cosas. La mente nuestra necesita ser controlada. Si nosotros la dejamos suelta, nos va a jugar mal. Tenemos que aprender a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, quiere decir. Y los pecados del cuerpo, bueno, ciertas cosas se concentran en el cuerpo físico y algunas pueden ser pasadas por alto por el mundo. Pero para un cristiano espiritualmente sensible puede ser pecaminoso. Algunos prestan demasiada atención en la comida. Fíjese que hay gente que come y come y come y no se da cuenta que la ansiedad le está haciendo comer de esa manera. Y luego un espíritu de gula lo deja sin control. Ese tipo de gente jamás va a ayunar. O quizás nunca en su vida ayunaron. ¿Por qué? Porque tienen un apetito descontrolado por la comida. Usted los va a encontrar en los mercaditos agarrando la empanadita así, como si fuera una galleta, y entera la empanada adentro. Esos tienen una ansiedad terrible. No reconocen, no piden ayuda, no pueden dejar de comer. Para otros es el dormir. Duermen tanto que viven flojos. ¿Y qué es lo que dice de los flojos la Escritura en Proverbios 24:10? Si eres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y Proverbios 24:33 dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. O sea que, como dice la Escritura, el que no trabaja, que no coma. Otros no pueden vivir sin estrenar. Siempre están diciendo: no tengo que ponerme. Estoy segura que si tuvieran 2 mudadas no tendrían ese problema. Porque una la lavan y la otra la tienen encima. Si uno tiene que comprarse, que se compre. Pero si no tiene, que no se entrampe. Porque si no va a ser como el dicho popular: debe a cada santo una vela y a la iglesia el candelero. Quiere decir que debe a todo mundo, y todo por estrenar. Otros tienen una fobia con la higiene. Viven obsesionados con el peligro de una enfermedad. Eso también es una fobia. Es un amor
por la vida al extremo. No visitan enfermos, no quieren acercarse a ellos. Eso también es una esclavitud del cuerpo. Primera de Corintios capítulo 9, verso 27. El apóstol Pablo decía: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. La falta de control sobre estas fobias, sobre estas manías físicas, también son pecaminosas. Hay pecados también que son del temperamento. Todos nacemos con una clase de temperamento en particular. Esto constituye nuestro carácter especial. Pero a pesar de eso, el Señor viene a salvarnos de nuestros pecados y también viene a arreglar nuestro temperamento. El corazón no solamente desea, sino que ama el pecado y es incapaz de deshacerse de él. En realidad, no es cambiando de actitud, no es tratando de ser más amable. Ese es nuestro mejor método humano, pero no es el método de Dios. El método de Dios es confesar para que la sangre nos limpie el pecado. Puede que la persona reconozca su pecado, pero no cambia. A veces el pecado no es asunto de conducta externa, sino de deseos internos, y cualquiera que tenga iniquidad en el corazón necesita confesarla. Ahora, si tienes esta clase de pecado, tienes que vencerlo. No hay pecado, por grande que sea, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Dios nos ha hecho Señor del pecado. Eso le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, el pecado te está acechando, el pecado te está esperando, pero yo te he puesto a vos como Señor del pecado. Ninguna tentación es más grande que no se pueda ser vencida. Debemos pedirle al Señor que nos libre de vivir engañados, porque Él solo bendice una clase de persona, y es la que tiene un corazón limpio y sincero delante de Él. La confesión es importante para que el pecado se aleje. La vida que el Señor ha ordenado para nosotros es una vida de comunión continua con Él, una vida permanente con Él, es una vida de obediencia a Él y es una vida de fe, una vida de separación de las cosas que son contrarias a su voluntad. Solos, sin la palabra, sin la oración, nunca vamos a poder vencer. Sin embargo, todo cristiano es capaz de vencer los pecados de la mente, del cuerpo, de la carne, del espíritu, pero es pegado a Él. Por eso dice Él: sin mí nada pueden hacer. No se puede alcanzar la victoria, no se puede ser libre hasta que nosotros aprendamos a confesar nuestros pecados y pedirle ayuda para tener una vida victoriosa. Así que Dios le llama ¿a qué? Le llama a confesar. Deje de guardar los pecados ocultos que tiene, confiese, sea sincero, deshágase de ese tropiezo, renuncia a lo imposible y olvídese de esas cosas, porque Dios le va a ayudar. Dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha dicho: pidan y les voy a dar. Si pides santidad, si pides poder para agradarle a Él, te lo va a dar. Pero si pides solamente viviendo cosas materiales, dinero y trabajo, cuando arregles tu vida recién vas a ver esas cosas. Así que podemos pedirle
victoria, podemos pedirle cambiar, ser transformado por su Espíritu, porque la Escritura dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas con las cuales viven tan afanados te serán añadidas. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.